Hola, muy buenas noches. Estamos de regreso aquí con Rigoberto Vargas, la voz de las redes desde la Ciudad de México. Hola, mi querido hermano Rigoberto. ¿Cómo estás? Buenas noches a nuestros amables escuchas. ¿Cómo estás, gentil amigo? Pues fíjate que me quedé sorprendido porque estaba yo, me encontré, me pasaron, ya sabes cómo son las redes sociales, me pasaron un escrito de Ricardo Flores Magón llamado La Paz Burguesa. Caramba, qué Ajá. actual está, ¿eh? Qué actual. Sí, sí, bueno, Híjole, Ricardo Flores Magón, híjoles, te inflama, ¿eh? pues, Paso. lo que pasa es que hemos tenido muy pocos cambios en los últimos decenios, muy pocos cambios en cuanto a la estructura que ha venido implementando desde el gobierno, el régimen priista. Los herederos de la supuesta eh, revolución, o los supuestos herederos de la revolución, en este caso los priistas, han desvirtuado completamente y desmantelado el Estado de Derecho, y sin duda que Ricardo Flores Magón fue un verdadero analista que nos entregó puntualmente, bueno, pues el, sentir y el pulso político de la época. Eso sigue actual. Sí, no, pues es que las condiciones son tremendamente similares, ¿verdad? Sí, lo hemos venido platicando en los últimos meses. Efectivamente, una de las condiciones de nuestro país es la misma a la que tuvimos previos a la Revolución Mexicana. Sí, Recordemos todos esos escenarios en los cuales el bandido de Río Frío pues, era amigo entrañable de la clase política, y lo pusieron inclusive a que fuera el bandidazo, a que fuera el encargado de cuidar los caminos que iban a Puebla. así Y, es. y, y el personaje, bueno, pues ya con la autorización, pues robaba a manos llenas, logró acumular una fortuna inaudita para la época. Eran los bandidos de Río Frío, ¿te acuerdas? Eran los bandidos de Río Frío, en efecto, y todo esto ha venido en los últimos años configurándose de una manera casi idéntica. Por supuesto, las épocas son diferentes, el modo de Sí, sí. transportación es diferente. Ajá. Eran las épocas en que, previos a la revolución, se viajaba desde el centro de la ciudad en trajinera, en una especie de barcaza, hasta Tláhuac, hasta Chalco. Por allá iban a dar los canales, y era un escenario en el que el antiguo lago de Texcoco, en México Tenochtitlan, eran aún más grandes y ocupaba mucho más espacio. Entonces, toda esa época ha sido un retrato extraordinario en Bandidos de Río Frío, y nos indica pues que el sistema político mexicano, bueno, pues se encuentra en una absoluta condición de abdicación de obligaciones, y en ese mismo sentido, bueno, pues tenemos un escenario en el cual analistas como Guillermo Bonfil Batalla, con el México Profundo, sus Ah, sí, análisis que hizo sobre la condición psicológica, sociológica del pueblo mexicano, y todo esto nos ha venido pues dando la pintura, dando las luces en relación pues a lo que está sucediendo en este momento. Un gobierno que no ejerce, un gobierno que entregó de manera penosa sus funciones a segmentos de la delincuencia, y le llamamos organizada porque está muy bien organizada. sí. Hay una polarización social extraordinaria. Los analistas en el tema de la criminología saben perfectamente que por la vía de la violencia es imposible parar
mare magnum de muertos, de secuestros, de robos, de atracos, de levantones, porque la condición general del país está en una situación en la cual, bueno, pues difícilmente podemos encontrarle salidas por la vía de la violencia institucional, porque bueno, pues por otro lado también tenemos el cuestionamiento tan severo en relación a la misma estructura del gobierno, el ejercicio del gobierno, que a todas luces indica pues que han abdicado de su función constitucional. Las leyes, como hemos dicho aquí reiteradamente, nada más tienen un solo destinatario, no tienen ningún otro destinatario. Las leyes secundarias a lo mejor pueden tener un destinatario en específico, las relacionadas con la corrupción, las relacionadas con las regulaciones, las relacionadas con funciones o relaciones sociales entre los usuarios de agua, de electricidad, etc. Pero eso es secundario. Las leyes primarias de este país se construyen, se redactan, se manejan, se estudian fundamentalmente para el mandante, para el pueblo, el ciudadano, el que todos los días está manteniendo una burguesía y una burocracia que todos estamos claros de que es exacerbado, que es exagerado, que es doloso, que es criminal, las cantidades de dinero de las cuales disponen del erario como propio, y esto sin duda es una de las condiciones también en las cuales pues el país se ha ido sumergiendo paulatinamente ante la incapacidad, y habría que decirlo con todas las letras, la incapacidad del actual gobierno, que hereda también una serie de elementos penosos del gobierno anterior que tienen que ver con el haber de manera inconstitucional socavando las leyes de convivencia de este país, las que regulan pues todas nuestras relaciones. Al sacar al ejército a la calle, pues los hacen visibles, los hacen cooptables, los hacen corrompibles, puesto que bueno, pues evidentemente en alguna época de nuestro país los generales vivían en la justa medianía. Sí. En este momento sabemos perfectamente que muchos generales viven espléndidamente como reyes, como faraones, y esto pues inmediatamente nos hace caer en la sospecha. Los recursos que manejan son inauditables, inauditables. Sí, hay una barrera, una muralla que no es nada transparente, de opacidad, que nos hacen pues también entrar en esa serie de dudas que tienen al país postrado, que nos tienen prácticamente en una condición de división tan lamentable, tan penosa, que la desesperanza pareciera una de los sentimientos que permean en los pueblos, sobre todo en los desposeídos de esta nación, que son por lo menos 60 millones, en los cuales idénticamente igual y me ando incluyendo, si me apuras mucho. Como que el mismo gobierno promueve todo esto, como que nos están creando una situación, híjoles. No, es que de verdad ya no lo veo, man. De verdad no veo una salida. Fíjate, estaba escuchando a Julio Astillero, ya ves que está sacando unos promos, opiniones de Julio Astillero a través del Face. Y está hablando de que, bueno, qué maldición tenemos, carajo. Qué maldición tenemos, porque ahora, todo nos está llevando a una serie de escenarios en los cuales estamos completamente partidos como país, man. Sí, he estado haciendo una labor, pues, prácticamente... Ahora, está haciendo una crítica sana, yo la veo así, a Morena, Está haciendo una crítica sana por lo que habíamos visto, ¿te acuerdas tú y yo la semana pasada, no? Eso de estar reviviendo muertos, priistas, es bastante grave, man.
y Bueno, luego el tema de la democracia interior, y tocó también el tema del EZLN y su propuesta también, su candidata que quiere empezar a promover. Está interesante, hay que hacer un análisis de Julio Astillero, a ver qué opinas. bueno, yo tengo la certeza con Julio, que me aprecio de ser su amigo, que Ajá, sí, pues. lo respeto profundamente. Sé que es un hombre de buena fe, sé que es un hombre que trabaja en absoluta libertad, que emite sus opiniones bajo esa condición primigenia de la libertad de expresión. Claro, claro. Lo que significa, bueno, pues que ejerce esa libertad, opina con esa libertad. Sin embargo, también una de los comentarios que le he hecho de manera personalísima por la vía de las redes sociales es que en este momento uno de los que figuran, no por sí mismo, sino por la propia andanada del régimen, que figuran como uno de los punteros en las encuestas, se hace objeto de la crítica por parte de propios y extraños. Podríamos catalogar a Julio Hernández López como un analista serio, respetuoso, responsable, hace aseveraciones sin llegar al denosto, sin llegar a la descalificación. Sí, siempre con mucho estilo, sí. Sin embargo, bueno, desde mi particular punto de vista, me pareciera que algunas de sus intervenciones vayan en la irascibilidad y en cierto encono personal. Ya tenemos bastante fuego los progresistas de este país en toda esa estructura montada en los últimos años en las redes sociales en contra de quienes nos presumimos progresistas, de quienes nos presumimos de izquierda. Y ser de izquierda es no necesariamente ser amorosos, como dice don Andrés Manuel. No. Debes de ser, debes ser críticos. Ser de izquierda es ser el crítico de la derecha, ¿sí? Porque el centro político no existe. Es una ficción. Ahora, hay que entender a la izquierda como movimiento, como actividad, como trabajo. La izquierda históricamente se le denomina no solamente al que se sienta a la izquierda del poder, sino la izquierda tiene por sí misma, una responsabilidad de construir los nuevos canales del entendimiento social. Esto es, los nuevos elementos que nos permitan como país construir una nueva visión del mundo, porque es justamente el crítico el que tiene la responsabilidad de modificar las condiciones, pero no bajo una premisa, cuadradita, sin una estructura ideológica seria, fundada en la ciencia, fundada en la sociología, en la economía, en la psicología, en las relaciones sociales, en todo lo que tiene que ver las disciplinas del saber humano, ¿sí? Que nos permitan evolucionar hacia nuevos estadios, hacia nuevas condiciones de vida. Y la izquierda, esa es su obligación, ¿sí? La verdadera izquierda, nuevos estadios en las relaciones sociales, en las cuales el centro, el corazón, el sujeto mismo de esta nueva concepción del mundo sea el ser humano. Ahora, ¿existe la izquierda todavía como tal o está mutando a otra visión? Yo creo que la izquierda en este momento está diluida, está un tanto perdida. No basta que digas que eres de izquierda. Claro, por eso estoy preguntando si está mutando, ¿no? Hay que tener actos, sí, consecuentes, que indiquen que eres de izquierda. El de izquierda es creativo, propone, modifica, busca derribar paradigmas. Sí, buscas el movimiento, así es. Así es. Tienen en esta condición, una condición prácticamente de sometimiento, una condición en la cual pues, la gran mayoría
de los ciudadanos debemos empeñarnos en ejercer como tales. En este momento está circulando en las redes el escándalo más reciente, la nueva de tu señor presidente, porque Ahora quiso, ahora quiso ¿qué pasó ahora? Pues resulta que en una reunión con jóvenes, con gente bonita, que patrocina el Banco Interacciones, nuestro señor presidente afirma de manera categórica que ningún presidente se levanta pensando en cómo joder a México. Ah, caray. Dice, no me levanto pensando en cómo joder a México. Lo jodo directamente. O sea, es tal el nivel intelectual de nuestro presidente, que aunque no lo cuestiones, él solito se cuestiona, que aunque no, pues así que lo denuncies, él solito se denuncia. Solito se aplica, ¿no? Que aunque no le reclames, él solito se aplica el harakiri. Y esto tiene que ver pues con una situación en la cual el ciudadano mexicano ha permitido que lleguemos a esos límites, ¿no? Definitivamente aquí sí aplica el tonto de la colina, ¿verdad? Ya se quedó solo. No es posible que... Pues, ¿dónde están los asesores, man? Imagínate esa afirmación. Una afirmación que prácticamente es como una especie de... No, lo acabas de decir, es un harakiri. De hablar en voz alta. Sí, o sea, tranquilo, ¿no? Ya no te esmeres en romperte el hocico tú solo, ¿no? Sí, y entonces por eso aplica también, en este caso ahorita, a todos los portales, hasta los que antes eran portales a modo. El portal del Universal ya lo está cabeceando, la jornada ya lo trae. El Excelsior, o sea, sí, ya, ya noto muchas críticas fuertes, ¿eh? Mira nada más cómo una figura del ámbito jurídico que compete a los juristas, a los leguleyos, dice, a confesión de parte... No, relevo, ¿verdad? Relevo de pruebas. Ya, ¿para qué le mueves? Pues solito. Y es que yo he afirmado de manera categórica que todos aquellos que hablamos y que lo hacemos en público, ¿sí? Mi teoría y la teoría de varios especialistas en el tema es que nadie puede mentir en público, porque tarde o temprano su propio inconsciente lo delata. Te delata, sí. Es tan poderoso el subconsciente que nos gobierna. O sea, lo vas a externar. Así es, y entonces tarde o temprano te ves al espejo y dices, es que yo no quiero joder a México. Y si recuerdas, ¿no? Esta aseveración tiene que ver con su campaña de mover a México. Es la campaña del gobierno federal, mover a México. No, pero ya le quedó claro que es joder a México. Le ganó el inconsciente. Sí. Le ganó el inconsciente, o sea, lo que significa que inclusive me aventuro a especular y preciso, subrayo, entre comillas, entre paréntesis, que en algún momento él y sus atláteres, sus más cercanos, en algún momento se pitorrearon de los mexicanos diciendo, ¿qué tal con nuestra campaña de joder a México? Y son capaces, porque tienen un grado de cinismo que no tiene parangón en la historia reciente de nuestro país. Yo creo que exactamente acabas de tocar el tema. Esa es la etiqueta de este gobierno, el cinismo. Ese es, ya ni le busques más, man. Cínico. Un gobierno cínico. Carajo, no, o sea, así como Chihuahua. Pero regresamos a lo mismo, hermano. ¿Y cuál es la salida? No, seguimos en la misma, ejercer de ciudadano. O sea, tú no puedes tener un gobierno que sea incapaz y que se sostenga. No, y esa es una responsabilidad de la clase media, los que tenemos acceso a la información. Sí.
Por eso está la voz de las redes. Claro, Porque, claro. porque nuestra responsabilidad, más allá de la posibilidad que también pues queda implícita, de que nos interesa estar en la opinión, que nos interesa usar el foro, ser interlocutores, hablar, opinar, construir, eso indudable, por eso estamos aquí, nos gusta opinar, queremos ser parte del cambio, pero sin embargo, bueno, tampoco podemos opinar de manera irresponsable. No, no, ¿sí? no, no. Yo ni, creo ni que utilizar el denosto como no. una constante, a pesar de que no somos un medio profesional, un medio, digo, profesional en el sentido, inclusive hasta comercial. Somos una Así es. frecuencia alternativa, una frecuencia que le apuesta a la libertad de expresión y la ejerce, Claro. porque si no la ejercemos, nadie nos la va a dar, ¿eh? No, no, no. ¿Sí? Eso, Pero si yo me paso la vida criticando al ciudadano que habita en Los Pinos, con denostos, con palabras altisonantes, con no, ofensas a él y su respetable familia, bueno, pues inmediatamente me coloco del lado de quien no propone, de quien no tiene inclusive una capacidad suficiente de análisis como para sintetizar puntos de vista, para sopesar lo que la sociedad está pensando. Pero la sociedad que nosotros vemos, la parte de la sociedad que nosotros vemos, ¿sí? La otra sociedad, la que prácticamente no tiene acceso a las redes, está desesperada, sí. Vive en la desesperanza, trata de sobrevivir, entrega todos los días lo mejor de sí y lo que recibe es la ofensa de la autoridad, ¿sí? La inconstante en el trato al ciudadano, el menosprecio a sus derechos, el menosprecio al libre tránsito, a la libertad de expresión, a los servicios elementales, como son la educación, la salud, el alimento, lo que garantiza, pero además no estamos pidiendo nada que esté en el extremo del universo, que hagan milagros, ¿no? Está en la Constitución, está en la ley, están obligados a servir a su pueblo, no es un asunto menor, es una obligación constitucional, ¿sí? Y cada uno de los aportes que nosotros pretendemos hacer, pues queremos que vayan sustentados en la Carta Magna. La Carta Magna está hecha para el ciudadano. Claro. Él es el poderdante, él otorga el poder. Tú represéntame. Pero eso no significa que debas de llevar manga ancha para servirse del erario, para poner a sus cuates en puestos claves. Por eso es que nuestro país no sale del atolladero, porque tenemos personajes improvisados. Ya se va Arely Gómez, le adelantamos a nuestros amables escuchas, Arely Gómez de la Torre, la Procuradora General, que venía de ser togada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues deja su puesto y pasa ahora a la descabezada Secretaría de la Función Pública. Pero si no fue capaz de arreglar nada de los pendientes como Nochistlán, como Ayotzinapa, como Tanuato, Apatzingán, Ostula, etcétera, bueno, pues entonces ahora la premian y se va a la Secretaría de la Función Pública. Y es la Secretaría de la Función Pública la misma que ocupó aquel personaje penoso de los cómics o de las leyendas turbias de los gnomos y esas cosas de Tolkien, ¿no? El Hobbit y esas cosas. El personaje de caricatura que así fue es. el que pues prácticamente exoneró al patrón. Pues, así como ¿cómo podemos tener un gobierno si entre ellos un gobierno que pueda supervisarse, que tenga la capacidad de auditoría, pero sobre todo una alta moral pública, una alta y elevada ética ética profesional, humana? Si ahora va Arely, pero es de ellos. Sí. La Función Pública tiene que haber un personaje de la calle, van a agarrar a un transente, ¿sabe que usted va a checar que el gobierno haga lo que tenga que hacer y tiene usted sus facultades y el gobierno le va a conferir el poder suficiente para que si alguno de los gobernantes está cometiendo ilícitos
o no tiene la capacidad, usted lo denuncie y podamos cambiarlo. No, se va una amiga del grupo político en el poder. O sea, es vergonzoso que construyamos en función de amiguismos. Pues la Constitución dice que no puede haber ni amiguismo ni nepotismo, y son los mismos que están repartiendo el pastel. Entonces, así este gobierno no nos lleva a ninguna parte, nos mantiene en la permanente angustia de que no hay justicia, de que la legalidad no existe, y por lo tanto, bueno, pues nos colocamos en ese escenario de decir que los funcionarios del gobierno federal, de prácticamente todos los estados de la República, los gobiernos locales, federales, abdicaron de sus funciones y se dedican a saquear el erario con un cinismo y una desvergüenza extraordinaria. Y ahí está todo, ahí está todo el escenario, los municipios, los estados, hablas de Moreira, hablas de Rubén y del otro, de Humberto Moreira, hablas de los Duarte en Chihuahua, en Veracruz. Es que como lo ves, cada vez es más difícil, es prácticamente ya insostenible lo que está llevando ya el gobierno. Velo, se le está cayendo a pedazos todo. Pero si el gobierno se rige por el cinismo, pues ¿a dónde? Mira, es obvio que ya Beltrones se está moviendo, están haciendo las jugadas, ya pusieron, eso que salió del EZLN, como quedamos, como hemos visto, respetamos su intención. El Consejo Nacional Indígena es el que está proponiendo, no el EZLN, a una propuesta de candidata indígena. Es válido, ¿verdad? Tienen también el derecho de intentarlo, pero todo esto lo único que está haciendo es fraccionar el movimiento que puede ayudarnos por lo menos a hacer un verdadero cambio. Bueno, pues mira, con la bandera del indigenismo, se ha vestido desde Echeverría sí. hasta Díaz Ordaz. Sí. La bandera del indigenismo ha sido una constante en el PRI. No, es que acuérdate que son los más maiciaditos, ¿no? Y sus manejos son verdaderamente de mafia. Bueno, ahorita lo que tenemos que ver es cómo vamos a ver el escenario, porque es obvio que desde ahorita, fíjate, 2016, está el golpeteo con todo. Imagínate cómo va a ser ya en el 2018, ¿eh? Así es. Sí, esto va a ir increciendo, ya van a empezar a meterse, pero por debajo de las piedras. ¿Y sí, esto cómo lo paras? Pues así las cosas, fíjate, yo creo en este momento que una de las principales tareas que tenemos, quienes pues de alguna manera tenemos acceso a la opinión, es empezar a hablar con nuestros compas de la supuesta derecha. Yo me he abocado a trabajar con ellos, a platicar con ellos, a ser tolerante, a decirles que no hay para dónde irnos, que la corrupción es monumental, que tenemos por lo menos que aspirar a que todos los padres fundadores del panismo, como Castillo Peraza, como el mismo Gómez Morín, tenían premisas éticas, ¿sí? Tenían un manejo ético, que eran popó, sí, eran de la clase política alta, sí, pero tenían cierta convicción patriótica. Vamos retomando ese discurso, vamos retomando ese ánimo de reconocer que como ciudadanos hemos cometido errores, pero que como ciudadanos podemos corregirlos. Sí. Porque si seguimos peleándonos con los panaderos y decirles que son nazis, pues no todos. Ese es el tema. Si le decimos que a todos los turistas son corruptos, bueno, a lo mejor los de la élite, pero no creo que todos se presten al cochupo. Y si todos se prestan, bueno, pues vamos a denunciarlos y vamos a estar señalando que a quienes nosotros invitamos a sumarse a una
nueva fuerza de reconstrucción del país, sin banderas en principio partidistas. Bueno, pues el único requisito, sí, es que amen a su patria. Yo creo que podemos encontrar entre los ciudadanos mexicanos quienes tengan cariño por su patria. Y amar a México no significa convertirnos de pronto en los amorosos de Jaime Sabines, sino en individuos capaces de empezar a tumbar los viejos paradigmas de convivencia social. ¿Sí? Los partidos parten a la sociedad en varias fracciones, ¿sí? Algunas se convierten en facciones. Las facciones, como sabes, pues tienen que ver más con organizaciones mafiosas. Claro. Y eso es lo que necesitamos erradicar. ¿Cómo lo vamos a erradicar? Bueno, diciéndole a nuestros escuchas, oye, si sabes de algo que atente contra la correcta aplicación de la ley, ¿sí? Bueno, no dudes en denunciarlo. ¿Tienes miedo? Ah, bueno, pues entonces acércate a un medio de comunicación o este mismo foro. Nosotros hemos dado la voz desde compas que tienen problemas por derrames de petróleo, por derrames de sustancias tóxicas cerca de Laguna Verde. Hemos abierto el foro para compas indígenas, para hermanos indígenas de pueblos originarios que tienen algo que decirle a la comunidad. A partir de ahí empezamos a construir, pero si no vamos dando un énfasis a la ética, a la moralidad, a la justicia, a la libertad, a la democracia, al respeto, a la pluralidad, ¿sí? Pues no vamos a avanzar, porque creemos que esas son figuras retóricas, o demagógicas, mejor dicho. Claro. Pero no, creemos pues que este país tiene la suficiente riqueza y está comprobado, que tiene 500 años de saqueo permanente, año con año, sexenio tras sexenio. Y sigue la mata dando, sigue la mata dando. No se agota. Saqueo, y este país es tan maravilloso que no podemos dimensionar la cantidad de dinero que se ha ido a la corrupción en funcionarios que a la vuelta del siguiente sexenio aparecen como accionistas de manera grosera y prepotente de Volari, de Televisa, de los ferrocarriles, de empresas portentosas, grandísimas. Y los amigos del gobierno pues estrenan canales de televisión como el Grupo Imagen de los Vázquez Raña, de los Vázquez Aldid. Bueno, pues porque son los consentidos del sexenio. Cada año tenemos consentidos del sexenio. Y eso ha sido histórico. Lo más relevante para nuestra generación pues es el ejemplo de Carlos Slim, que fue, para muchos dicen que fue el consentido de Salinas, ¿sí? Bueno, pues ahora, es que se ve. Castigado de Salinas. ¿No? Y mira, yo ya no me creo nada de castigados y consentidos. Yo veo toda una obra de teatro que están tratando de crear cortinas de humo y todo. Es que de verdad se mueven a tales alturas que son tan cínicos que dicen, ahora tú vas a ser el malo, yo voy a ser el bueno. Ahora vamos a crear esto para podernos joder a México de esta manera. Fíjate que ahorita aquí Alberto Vitriol nos comenta, pues ya estamos teniendo interacción con queridos hermanos, y sí, me dice que viene un primo del asesor jurídico a la PGR, también me habla precisamente también de lo que dijiste de joder a México, dice que el cinismo del PRI bueno, no hay forma de parar ese cinismo, queriendo expulsar a Duarte, y Duarte, que estaba citado, los dejó plantados renunciando a sus derechos. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros lo dijimos, se les va a ir. Hace 2 meses dijimos se les va a ir. Se les va a ir, no lo van a detener. Se va. Se va. Y parecía que están jugando béisbol. ¿Y te acuerdas del otro perdido, del otro desaparecido, el primer desaparecido con Salinas, que fue Muñoz Rocha, aparte de los asesinatos de... Fíjate que por ahí estoy pensando, Giraldes.
¿te acuerdas? Sí. Que desapareció Muñoz Rocha una vez que se dio el crimen de los Ruiz Macié. ¿Te acuerdas? Sí, y creo que va a pasar lo mismo con Duarte, ¿eh? Pues el A diputado Duarte nunca no lo voy a apareció. volver a ver vivo, ¿eh? Pues el diputado nunca apareció. ¿Sabes lo que sabe? Lo que sabe Padres del PAN. Yo, no, ¿Sabes y lo que Duarte sabe del PRI. Duarte del PRI. Sí, no, ¿Sí? esos no aparecen vivos, ¿eh? Pues, ¿a quién le conviene que aparezcan? No, ya. ¿Sí? Pero además, si aparecen, los llevan a la cárcel. ¿Tú crees que con la cantidad de millones de pesos y lo que se saben entre ellos, mafiosos, lo van a tener en la cárcel común? ¿Tú crees que van a estar como el Chapo en una cárcel de alta seguridad si sus delitos son de orden administrativo? Entonces, pero mira, es interesante de cualquier manera tu observación. Primero porque debemos considerar varios elementos que son fundamentales en este momento de angustia para Duarte y Padres. El primero, en el caso de Duarte, ¿ya viste la cantidad de delitos que le ha configurado la Procuraduría General de la República Mexicana? Sí, todo eso estaba ya visto. A ver, ahora, sin que yo sea experto, ni jurisconsulto, ni criminólogo, ni nada que le parezca, yo me pregunto, con todas esos elementos de juicio, que en este momento son presunciones, ¿sí? Lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, desapariciones forzadas, nepotismo, compadrazgos, corrupción monumental, compras indebidas, las 30 viviendas que compró el pobrecito de un jalón en Miami en una subasta. Pues sus salarios no dan para más, no dan para tanto. No cuadran, ¿sí? no cuadran. Entonces, Es como la gaviotita, ¿no? Pues, ¿cuándo le va a cuadrar la Casa Blanca? Y todavía las demás casas. Y otra vez nos regresamos al ciudadano presidente de la República. Todo nos lleva ahí. El origen está ahí. Si el ejemplo del líder máximo de este país, y lo pongo entrecomillado, es de corrupción, ¿qué hacen los otros funcionarios de menor rango? Pues se meten a la misma corrupción, a la dinámica, porque viene de arriba hacia abajo. ¿Sí? Claro. Entonces, recientemente tuve una charla con un capitán con el que platicamos hace rato, y él decía que los culpables del asesinato en ABC fueron los padres por no supervisar. No, ya no la voltearon, ¿no? Pues imagínate, como Bueno, son culpables las mujeres por usar minifalda. Ese es el reduccionismo al absurdo. Ah, su madre, no juegues. O sea, es que no podemos tener esa mentalidad tan oye, es que parece que lo está dictando los padres de la iglesia. La culpa la tienen los niños porque se insinúan ante el padre pedófilo. Hijo. Imagínate, entonces tenemos que erradicar eso, hermano. Ese es el trabajo que todos los días de manera persistente deseamos hacer para quienes amables nos regalan su tiempo. Claro. Responderles con un análisis que tenga congruencia. Yo hago el análisis. ¿Cuántos delitos le están imputando a Padres? ¿Cuántos delitos le están imputando a Duarte? ¿Sí? Y mira, me están avisando que parece ser que nos tumbaron la señal en Radio Lobos. A ver, déjame. Pues es que también estás hablando bien feo. Ah, ¿estoy hablando feo? Estás hablando bien feo del sistema. Ya está, de regreso. Pero ya viste que no dije groserías, no hablo. Pues estás hablando mal de. Estás hablando mal de Duarte. Y lo de Peña Nieto, ¿cómo eres feo? Yo Peña Nieto le he mantenido todo mi respeto. Siempre he sido muy respetuoso, ciudadano presidente de la República. ¿Sí? ¿Cómo eres, de veras? Él esmerándose en joder a México y tú hablando mal de él. No, andas mal.
te vas a condenar, vas a ver si no. ¿Me voy a condenar? Te vas a condenar. Bueno, pues, sí, acuérdate que yo soy ateo, bendito sea su santísima nombre caridad. sea Dios, sí. Nombre sea de Dios, soy ateo, por fortuna. No tengo esos traumas que superé y que desde entonces he dormido espléndidamente. Que pasa que estuve también con este mismo capitán, con otro personaje que decía que todos de alguna manera éramos corruptos. Le dije, perdóname, pero si tú me dejas, me dices que el que sea corrupto que arroje la primera piedra, a mí me tienes que traer una buena yacatita de piedras y te tapo a pedradas, cánico. Porque una de nuestras condiciones ha sido esa, no puedes hablar desde el corazón si tienes el espíritu corrupto. Claro. Corrupto significa estado de descomposición moral. No, y física, la corrupción habla de todo. También así es. O sea, entonces, un cuerpo corrupto nosotros, pues es que se está muriendo. Estamos nosotros en una condición en la cual nuestro país está en ese parteaguas, en esa coyuntura de que el ciudadano o se hace dueño del país o termina de entregar su destino. Fíjate nada más la frase que acabo de acuñar. O nos hacemos dueños del país o terminamos por entregar nuestro destino como nación. La única forma de poder enfrentar el sistema es tener un poder económico, mi querido Vargas, y eso nunca lo van a dejar que lo hagamos. Luego entonces tenemos un poder social, y eso es a donde nos tenemos que enfocar, pero ese poder social debe de poder llegar a un trabajo suficiente para enfrentar al sistema, pero es una evolución. No, bueno, mira, todos los movimientos sociales en la historia de la humanidad han partido de premisas fundamentales que contravienen el establishment, que contravienen el estado del momento. O sea, si nosotros nos abocamos a hacer análisis sin aspirar a modificar el pensamiento de nuestros escuchas, pero no modificar desde la manipulación, no, nosotros les damos los elementos, el juicio final, el la razonamiento final del comportamiento, de las acciones del escucha, son su responsabilidad. Claro. Nosotros a lo más que llegamos es a darle premisas y elementos de juicio. Y si ellos en cierto momento consideran que nuestros dichos tienen sustento y sustancia, bueno, pues que a partir de ahí decidan su propia visión del país y sus propias aspiraciones como nación. Yo creo que en este momento el país se encuentra en una condición muy propicia de limpiar la casa, pero a fondo, de tirar todo lo que no está funcionando, de todo eso que nos hace nudos en la garganta, de todo eso que nos hace dividirnos como ciudadanos, de todo eso que provoca que empeñemos los principales elementos éticos en nuestras relaciones sociales. De otra manera, vamos a seguir pues especulando, criticando, tirándole duro a este, al otro. Pero no salimos de ahí. Que tú las traes, que tú te las comes crudas, Sí. que tú te las echas calientitas, que tú con doble tortilla. ¿Con qué terminamos, mi querido Rigo? Pues terminamos en principio con el llamado pues a todos los estratos sociales, indicándoles, recordándoles que el ejercicio ciudadano es fundamental, primeramente, que pensemos, que asumamos la responsabilidad como ciudadanos de este país, porque el ejercicio político y la posición política en general de los mexicanos
debe de quitarse esos paradigmas que entorpecen las relaciones sociales entre pares. Y digo entre pares porque como ciudadanos somos lo mismo, somos los mismos, tenemos los mismos derechos y tenemos también obligaciones. Si no empezamos a despejar esa idea de que el partido fulano de tal es el bueno y le vamos a él porque nuestros abuelos, nuestros padres le han ido siempre al PRI, y parece que estamos eligiendo un equipo de fútbol para irle. No, vamos siendo críticos, vamos siendo ordenados mentalmente, Claro. en encontrar paradigmas que modifiquen de fondo una estructura que ya no nos está aportando en la convivencia social. Estamos tan divididos, estamos tan lastimados, que la realidad nos empieza a rebasar y nos da en el rostro. Eso no puede seguir sucediendo si no asumimos la responsabilidad de que los ciudadanos tenemos poder suficiente para gobernarnos, para incidir en las decisiones de gobierno. Bueno, pues entonces seguimos siendo del montón. Sí. Esa frase de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, yo la rechazo de manera categórica y contundente. Ni por supuesto que no. En este momento requerimos con urgencia apuntarle a lo fundamental, que es reconstruir nuestro país. Así es. Y si no le apuntamos a eso, bueno, pues estamos renunciando al ejercicio de nuestro derecho como De nuestra obligación. soberanía, como Sí, ciudadanos. Además, porque son varios los elementos que hacen que se pueda pensar en el futuro, no solamente del país, sino de nuestros hijos. Sí se ¿Por puede, quién hermano. trabajas? ¿Por quién vives? ¿Por quién te afanas? ¿Por quién Lo vamos a intentas? lograr. ¿Por Lo quién creas? vamos a lograr. ¿Por quién estás todos los días trabajando? Por tu familia. No. Lo vamos a lograr. ¿Por quién entregas la vida? Por tu familia. Claro. Luego entonces llamamos a nuestros escuchas a que hagan esta reflexión y que nos llamen y que nos digan: estás mal en esto y en esto y en esto. Y venga el debate. Que los invitamos a debatir, como lo hemos hecho de manera respetuosa a través de los últimos años, con hermanos que piensan diferente, pero que al final, una vez que tenemos los resultados tan claros en el ejercicio del poder público, y que no hay corriente política que se salve, ni partido político que se salve, Sí, no, luego entonces pues no estamos eligiendo un partido político en función de como si fuera un equipo de fútbol, como si fuera irle a algún artista en Sí, particular. no es tan banal esto. Se trata del futuro de nuestro país. Y no rebajarnos y no reducirnos al encono como bandera y a la denostación. Y al denosto y el infundio y la ofensa como bandera. Pues así no se avanza. Así es. Bueno, mi querido hermano, ya nos extendimos bastante. Pues le seguimos el próximo martes, mi querido hermano. Pues no me anden diciendo que con quién cierro, porque cierro con mucho, compañero. Siempre el micrófono es tuyo. Un abrazo, mi querido Rigoberto.